Tengan un excelente día, tutora Delvis del Socorro, compañeros y compañeras. En el día de hoy estaré dando solución a la actividad propuesta en el curso de algoritmos. Vamos a iniciar. Permítame presentarme, mi nombre es Pedro Gabriel Cubides, tengo 18 años, pertenezco al grupo 86 en el curso de algoritmos. Estoy adscrito al CEAT de la zona sur en Ibagué, Tolima. Este es mi celular y mi correo electrónico por si desean escribirme y consideran que puedo colaborarles de alguna manera. Para conocer la estructura, la temática del curso y las fechas de las actividades, es necesario que iniciemos sesión y procedamos a entrar al curso de algoritmos. Una vez allí podemos encontrar 6 entornos. Uno de los más importantes, diría yo, es el entorno de información inicial. Me parece importante porque este entorno contiene la agenda del curso. Esta agenda del curso nos presenta una información bastante exacta y muy bien distribuida en la siguiente tabla. Podemos encontrar como primera medida que nos informan acá que las actividades correspondientes al 75% del curso son todas estas. Y tenemos una actividad final que corresponde al 25% del curso. Como es bien sabido, los cursos siempre suelen tener 3 momentos: el inicial, el intermedio y el final. En esta tabla podemos encontrarlos en la primera fila del lado izquierdo. Enseguida encontramos el nombre de la unidad. Por ejemplo, en este caso, el trabajo que estamos desarrollando es esta: Introducción a la programación. Después encontramos la actividad académica. Esto nos indica el trabajo que debemos realizar. En este caso, el reconocimiento inicial y revisar los contenidos y la presentación del curso. Después tenemos el tipo de actividad. El tipo de actividad nos indica si debemos hacerla de manera individual o colaborativa. Luego tenemos las fechas en que inicia y finaliza esta actividad. El peso evaluativo, que es la máxima nota que podemos lograr. La fecha de retroalimentación. Y en esta última fila nos aparece una alerta que nos indica cuánto tiempo nos queda. Esta alerta se activa usualmente cuando quedan 7 días para la entrega del trabajo. En la margen superior derecha podemos encontrar el nombre del curso al que estamos accediendo, el tipo de curso, si es metodológico, práctico o la combinación de ambas, el código, y nos indica también cuántos créditos tiene. Vamos a dar solución a la siguiente pregunta: ¿qué entiendo por programación de computadoras? Lo que yo entiendo por programación de computadoras es que la programación es un arte. Es el arte de indicarle a la computadora lo que tiene que hacer. ¿Cómo hacemos esto? Mediante un conjunto de instrucciones que vamos a digitarle. Resulta que para programar es necesario tener un diseño. También para programar es necesario codificar toda la información y convertirla en una sola. Además, una vez tengamos la información decodificada, podemos aplicarla. Y aquí viene el siguiente paso para programar, que sería la depuración. La depuración se trata básicamente de encontrar errores y corregirlos. Bueno, ahora nos piden que hagamos una descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación. Para esta tarea vamos a hacer uso de una presentación para explicar mejor el tema. Así que iniciamos en 1950, cuando se desarrolló el lenguaje ensamblador. Este lenguaje de programación es de bajo nivel, es basado en la representación del código de una máquina, o sea, es binario, solo tiene 0 y 1. Después viene en 1957 el lenguaje Fortran. Este lenguaje de programación es de alto nivel. Se utilizó principalmente para el cálculo numérico y para una computadora científica. Pues de ahí viene el alto nivel que maneja este lenguaje. Seguimos en 1958 con Lisp. Es un lenguaje de programación, es el segundo más viejo de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que este va de la mano con el anterior. Seguimos en 1958 cuando se creó ALGOL.
Su nombre viene de Algorithmic Language. Fue muy popular en los años 60 en las universidades, pero este lenguaje no tuvo mucho desarrollo. Pasamos a 1960 cuando se creó el COBOL. Este lenguaje de programación es universal y puede ser utilizado en cualquier tipo de ordenador. Pasamos a 1962 con la creación de Snowball. Este lenguaje de programación de computadoras es de muy alto nivel. Fue un lenguaje orientado a cadenas de texto. En 1964 se creó el BASIC. Este lenguaje fue diseñado por John George y su compañero Thomas Eugene. Esto fue creado en una universidad de Estados Unidos y es un lenguaje de alto nivel. En 1970 viene Pascal. Es un lenguaje de programación desarrollado por un profesor suizo. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de la programación para sus alumnos, utilizando la programación estructurada. También en 1970 se creó el PROGOL. Este es un lenguaje de programación lógico e interpretado. Vamos a tener en cuenta la palabra interpretado porque más adelante la vamos a explicar. En 1972 se creó el C o el C. El C es un lenguaje de programación creado por el señor Dennis y es la actualización del lenguaje anterior que era el B. Damos un salto importante a 1983 cuando se creó el C++. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. En 1987 aparece el Perl. El Perl es un lenguaje de programación diseñado que toma características del lenguaje C, del lenguaje interpretado Shell y otros lenguajes más. Continuamos en 1987 con el lenguaje Perl. El Perl es un lenguaje de programación que toma características de otros lenguajes como lo es el C y muchos más. Pasamos a 1991 donde aparece el HTML. Es uno de los primeros lenguajes de programación diseñados para página web. El Python es un lenguaje de programación multiplataforma. Esto quiere decir que los programadores no tienen que adoptar un estilo particular, sino que pueden ser bastante variables a la hora de programar. En 1995 surge el JavaScript. El JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos, está basado en prototipos, es imperativo y otras cuantas cualidades más. Este lenguaje fue diseñado por Netscape Communications Corp. En el 2000 aparece el C#. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Este lenguaje fue desarrollado por Microsoft. En el 2007 aparece el Groovy. Es un lenguaje de programación implementado sobre la plataforma Java. Bueno, esta fue una pequeña línea del tiempo relacionada con el avance de los lenguajes de programación. Bueno, continuamos con la tabla comparativa de al menos 5 lenguajes de programación, incluido el C#. El C# es un lenguaje de programación que tiene como campo de trabajo. El C# es un lenguaje de programación simple y muy eficaz. Este lenguaje está diseñado para desarrollar aplicaciones empresariales. Ese es su campo. El lenguaje C# es una evolución de los anteriores lenguajes como el C y el C++. Continuamos con la tabla comparativa. Para tener en cuenta, aquí nos aparece compilado o interpretado, ya lo vamos a ver. Entonces, continuamos con las comparaciones. El BASIC es un lenguaje de programación que principalmente se aplica en programación para fines educativos, al igual que el Pascal. Por otro lado tenemos el Java, que se aplica para una programación orientada al Internet. Ahora vamos a ver el tipo de lenguaje compilado o interpretado. ¿Qué quiere decir compilado? Compilado es el proceso de traducción de un código fuente, o sea, escrito en un lenguaje de programación de alto nivel a un lenguaje de máquina. Entonces, las computadoras solo entienden lenguajes de máquinas. Quiere decir que si tenemos un lenguaje en otro código, tenemos que compilarlo para que la máquina pueda reconocerlo.
e interpretar. ¿Qué es interpretar? Interpretar en el contexto de la programación se refiere a que un programa ejecute o lleve a cabo acciones que le hemos programado. Quiere decir que interprete lo que nosotros queremos. Continuamos. ¿Cuál es la tendencia en cuanto a los lenguajes de programación? Todo indica que la programación continuará evolucionando de acuerdo a los nuevos ambientes y a los nuevos tipos de usuario que todos los días aparecen uno distinto. Esta idea de evolucionar trasciende hacia un estilo de programación mucho más sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente los lenguajes de programación eran bastante complicados, muy complejos. En la actualidad estos lenguajes se han venido desarrollando para personas que sin mucha experiencia en el tema puedan usarlos. Entonces esa es mi idea de lo que va a suceder. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué hace referencia? Y mencione dos ejemplos. Una de ellas es mantener siempre un código simple. ¿Qué quiere decir esto? Que será menos propenso a que surjan errores y cuando estos errores aparezcan va a ser bastante fácil identificarlos y solucionarlos. Otra buena práctica de programación es mantener simples los métodos. ¿Qué quiere decir esto? Que un método debería tener las mínimas líneas posibles. Quiere decir que si yo quiero programar alguna cosa, debo intentar resumirlo en el menor número de líneas que pueda. Esto me facilita mucho las cosas. Ahora, indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C#. Puede ser cualquiera de estas versiones. El C# es un lenguaje de programación bastante elegante. Tiene bastante seguridad, es muy sólido y pues se ejecuta en la plataforma .NET. Este C# se puede usar para crear aplicaciones del cliente de Windows o otros servicios web. El C# es una evolución de los anteriores C, C++. Como dato curioso tenemos que la sintaxis del C# es muy expresiva, pero a la vez es muy fácil de usar. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que se encuentre relacionada con algún programa, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier persona que se encuentre relacionada con anteriores lenguajes de programación como lo son el C o el C++ o el Java incluso, de inmediato va a sentir mucha afinidad con este C#. ¿Por qué? Porque es muy similar, es un lenguaje de programación bastante parecido a los ya mencionados. Esto fue todo por el día de hoy, les agradezco mucho por la atención prestada.